En la década de 1990, un uruguayo desarrolló una solución contra las heladas, ese fenómeno meteorológico que provoca pérdidas millonarias en varios rubros del sector agropecuario en todo el mundo. Esa innovación tecnológica fue todo un éxito, al punto que se exportó a Estados Unidos, España, Italia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina. Y con los años surgieron otras aplicaciones de ese sistema. Por ejemplo, comenzó a utilizarse para disipar nieblas y también para disipar olores. ¿Quién fue el inventor? El ingeniero Rafael Guarga, que este mes recibió la máxima distinción que otorga la Universidad de la República. El pasado 1 de septiembre, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República otorgó a Guarga el doctorado honoris causa por sus significativos aportes a la ciencia, la tecnología y la innovación de la ingeniería nacional, regional e internacional. Además, la UDELAR también destacó la gestión de Guarga dentro de la propia institución, de la que fue rector entre 1998 y 2006, cuando impulsó, entre otros cambios, la expansión de la universidad en el interior. Hoy volvemos a recibir al ingeniero Guarga, a quien hemos entrevistado tantas veces en Perspectiva. El doctorado honoris causa es un buen disparador, un buen pretexto para charlar con él a propósito de su trayectoria como ingeniero dentro de la Universidad de la República también, cuál fue su gestión y lo que significa esta distinción en su vida. Ingeniero Guarga, buen día, un gusto recibirlo de nuevo. Buen día. Cuéntenos, ¿en qué momento de su vida o en qué momento de su carrera le llega esta distinción? Bueno, se supone que me está llegando sobre el final de mi carrera, y para mí fue realmente una sorpresa, una muy agradable sorpresa. De hecho, buena parte de mi vida ha estado ligada de una forma u otra a la Universidad de la República. ¿Cuántos años tiene en este momento? 82. Y no está para nada retirado. Para nada, hasta que me retiren. Por ejemplo, en dos palabras, ¿en qué está trabajando en estos días? Y bueno, en estos días estamos trabajando en varios proyectos en distintos lugares del mundo, vinculados justamente a el control de las heladas. Bueno, vayamos por ahí en el comienzo. Quienes presentaron la iniciativa del doctorado honoris causa fueron la decana de la Facultad de Ingeniería y presidenta de la Fundación Ricaldoni, María Simón, y los profesores Ismael Piedracueva, Patricia Lema, Alberto Nieto y Álvaro Rico. La propuesta incluye varios fundamentos que me gustaría que fuéramos recorriendo en estos minutos. Por un lado, se destacan sus aportes en el campo de las innovaciones tecnológicas y particularmente el desarrollo del SIS, sumidero invertido selectivo. Este invento, dicen quienes impulsaron el reconocimiento, fue su más valioso aporte a la ingeniería nacional, regional e internacional. ¿Está de acuerdo con esa valoración? Bueno, el que sea el más valioso, de hecho, es casi el único. ¿Cómo que casi el único? Bueno, digo, del punto de vista de la generación de un invento, de algo nuevo, de una tecnología distinta, lo que hemos hecho es una aplicación matizada de esa tecnología, no solo al control de las heladas, sino también al control de las nieblas. Uh-huh. A lo que usted alude es a que otros logros que después vamos a recorrer, otros hitos en su carrera profesional, no son inventos, ¿a eso va? Sí, en parte sí. Bueno, recordemos cuándo nació el SIS. Yo dije que fue en la década de 1990, ¿no? Así es. ¿En qué consiste, en pocas palabras, la tecnología? Bueno, la tecnología consiste esencialmente en aprovechar al máximo condiciones naturales en las cuales se producen las heladas de radiación. Las heladas de radiación se producen en condiciones de atmósfera extremadamente quieta, sin viento, un cielo abierto, y en esas condiciones es posible actuar de una manera fuerte en relación a lo que ocurre en las proximidades del terreno, que es precisamente la atmósfera en la cual está inmerso el cultivo. Entonces, aprovechándonos
de esas propiedades, digamos, dinámicas de la atmósfera en esas condiciones, es que surgió la invención del CIS, que hecha la invención, se hicieron algunas pruebas y se vio que efectivamente funcionaba como la teoría decía. Ahí lo estamos viendo en una foto, en la emisión en video. ¿No? Bueno, esos son de los primeros CIS, exactamente. Lo que se hace es extraer el aire más frío y por lo tanto el más dañino para los cultivos. Correcto. Selectivamente. Selectivamente. Claro, con lo cual uno dice, pero ¿cómo con potencias tan pequeñas es posible controlar la atmósfera? En realidad lo que estamos controlando es una fracción muy pequeña, muy cercana o en la cual está inmerso el cultivo y nada más que esa fracción. Por eso con caudales absolutamente ridículos frente a los caudales que mueve la atmósfera, es posible el control de la atmósfera baja. Ajá. Se saca ese aire más frío y se lo lanza en altura, a través de un chorro, una especie de chorro. Exactamente, como un chorro que en definitiva mezcla el aire frío con las capas más calientes que están arriba y lo hace desaparecer del escenario. Uh-huh. ¿Y con qué se mueve ese motor? Bueno, se puede mover con potencia eléctrica, a gasolina, en fin, hay distintas variantes posibles, pero en todo caso son consumos minúsculos frente a lo que uno podría imaginar, bueno, cómo va a cambiar la atmósfera metiendo 1.000.000 de megavatios, ¿no? No, sí, con pequeños insumos de potencia es posible un cambio en la atmósfera que afecta al cultivo. Y eso permite eludir otros procedimientos, otras, ¿cómo decirlo?, tecnologías que se utilizaban antes, ¿no? Por ejemplo, la quema de cubiertas, ese otro tipo de intentos que eran muy dañinos al ambiente, claro, etcétera. Bueno, de hecho, digamos, lo que tiene que ver con la utilización de fuego era algo que hoy ya no se utiliza. Competimos con otras tecnologías, en particular una tecnología de origen norteamericano que se desarrolla cuando aparecen las hélices de aviación a principios del siglo pasado, que es soplar desde una altura importante, unos 10 metros de altura, aire más caliente sobre el cultivo. A esa tecnología le competimos con una utilización de potencia muchísimo más baja por parte de nuestra tecnología. Y le ha ido muy bien al CIS, le ha ido muy bien en su desarrollo dentro de Uruguay y afuera. Yo lo mencionaba recién algunos ejemplos. Sí, sobre todo afuera. Acá yo diría que los principales cultivadores importantes lo están utilizando, pero sobre todo crecimos afuera del país, en particular en California, en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudáfrica, en Argentina. ¿Fue necesario? Chile también. En Chile crecimos más que en Argentina. ¿Han ido patentando la tecnología en esos lugares también? La tecnología se patentó en el arranque, no digamos así, una vez que usted patenta, no puede seguir patentando, ya la tecnología queda como algo conocido, ¿no? Uh-huh. Y hay una comercialización que lleva a cabo una empresa, se creó una empresa justamente se creó una empresa acá en el Uruguay y trabajamos con relativo, digamos, una bienvenida soledad en el mundo en los primeros años, pero luego las copias se arreciaron por todos lados, ¿no? Una vez que se vio cómo era el sistema, se aprendió a calcular, entonces se copió y las patentes eran en algunos pocos lugares, ¿no? Entonces ahí, pero uno tiene que ver eso con gran satisfacción, porque en definitiva nadie copia lo que no sirve, ¿no? Cuéntenos, después se probó la misma tecnología para disipar nieblas. Eso fue casi, digamos, producto de un aprendizaje que cuando el sistema ya estaba instalado en diversos lados, nos observaban los agrónomos que controlaban el sistema, etcétera, que me decía Guarga, curiosamente cuando hay niebla y tenemos el sistema funcionando, la niebla desaparece. Bueno, en realidad la niebla nunca nos había ni preocupado ni nos había interesado, pero ante esa observación estudiamos el problema de la niebla
Y bueno, vimos que efectivamente el que desaparece no era producto de que circunstancialmente venía algún viento, etcétera, sino que el sistema efectivamente hacía desaparecer la niebla. Entonces ahí pasamos a el tema de la visibilidad. Por ejemplo, en los aeropuertos, por ejemplo, en el Canal de Panamá, por ejemplo, en autovías muy concurridas en el norte de España, y entonces se abrió un nuevo capítulo que era el sistema actuando en relación a las nieblas. ¿Y qué ha pasado entonces con ese otro uso? Bueno, allí tuvimos encargos espectaculares, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de controlar el tráfico en el Canal de Panamá con niebla, que ignorábamos que esto era un problema, y desde la página web, viendo la página web, un ingeniero panameño que trabaja en el canal nos observó la posibilidad de controlar el problema en el canal. Nosotros no imaginábamos que el problema de las nieblas era un problema que podía afectar el curso en el Canal de Panamá. Claro, le provoca millones de dólares de pérdidas por año al Canal de Panamá, cada uno de esos momentos de niebla, porque impide que se circule. Se detiene, es decir, los prácticos, que son los que manejan los barcos en el canal, luego tuvimos oportunidad de viajar varias veces, conocemos bastante bien el canal, en fin, paran el tráfico porque es verdaderamente difícil manejar esos barcos gigantescos en los cursos relativamente estrechos del canal, ¿no? Me acuerdo que lo entrevistamos cuando eso estaba en proceso, cuando esa posibilidad estaba en proceso. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Bueno, se hizo una prueba con 3 aparatos, y se vio que efectivamente se podía levantar la niebla. Esto se hizo prácticamente inmediatamente antes de que la pandemia detuviera el tráfico en el canal, es decir, que en general la actividad productiva en el mundo bajó su intensidad, el tráfico en el canal se hizo prácticamente nulo, con lo cual ahora las autoridades del canal están en una situación en la cual tienen una solución para el problema de la niebla y una situación de crisis económica muy grande que tienen que remontar, ¿no? Porque no hubo flujo de barcos durante la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen? Que está pendiente la instalación, que se sigue apostando a esta solución. Claro, es decir, imagínese que las autoridades del canal tuvieron que transitar prácticamente 2 años sin ingresos en una empresa que tiene unos 10.000 empleados, ¿no? Entonces hay que esperar que esta situación en alguna forma se revierta para encarar la posibilidad de implantar el sistema en el conjunto del canal, ¿no? Y el sistema también es útil para disipar nieblas en rutas, un factor que obviamente incide en la siniestralidad. Había un lugar por lo menos donde se había probado con éxito, norte de España, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho creo que cuando hablamos estábamos en la condición de experimentar. El experimento fue ampliamente favorable, efectivamente es una ruta en la cual en las condiciones de niebla se hace intransitable, es una ruta moderna, que evita que cuando entra el gran turismo francés a España, la idea es que transite por esa ruta, y ocurre que justamente en el verano, en las condiciones que entra el gran turismo, hay nieblas en la ruta. Entonces, de ahí el interés del Ministerio en hacer pruebas a los efectos de encontrar una tecnología que evitara eso. Las pruebas se hicieron, la tecnología respondió afirmativamente, pero ahora la situación económica que se tiene no es la mejor como para emprender las obras, requiere una inversión importante, ¿no? ¿Y entonces qué está pasando? ¿Cómo se enfrenta ahora la niebla? No está pasando nada. Esperemos que una vez que haya buenas condiciones económicas nuevamente, el Ministerio, de hecho ya nuestra parte está terminada. Lo que el Ministerio ahora tiene que decidir es la aplicación del sistema y ya tiene todos los elementos como para fabricar directamente sin que nosotros intervengamos, ¿no? Acá, en Uruguay, se probó, se instaló un sistema en ruta para justamente enfrentar un lugar de nieblas de consecuencias complicadas, ¿no? Estoy hablando de la ruta
3, a la altura del kilómetro 89, frente Correcto. a una escuela rural, la escuela rural número 18, cerca de San José. Correcto. Quien pasa por ahí verá los aparatos Sí. a un lado y otro de la ruta. Está todo eso detenido. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se los está utilizando? No hubo interés por parte del Ministerio de continuar. Cuando el ingeniero Lazo, que era el responsable, dejó la responsabilidad, no hubo nadie en el Ministerio que se interesara en eso. Y ahí quedó. Pero ¿y cuál es el inconveniente? Que el costo de la operativa, porque la máquina está. Las máquinas están, y de lo que se trata es, no el costo de la operativa, sino el disponer de personas que en su momento arranquen las máquinas, en fin, haya una cierta vigilancia y mantenimiento. Por lo que me dicen, yo no he ido hasta allí, han sido vandalizadas las máquinas, ¿no? Es decir, quedaron allí quietas, y ahora están los esqueletos. Este puede ser un buen llamado de atención, un buen momento para el llamado de atención. Y podría ser. A ver si se saca a esa infraestructura de la parálisis, ¿no? Si se la saca del proceso de deterioro en el que claro, sin duda ya está también. Y que, por cierto, los niños siguen cruzando con niebla. Cuando hay niebla, los niños tienen que llegar a la escuela y para eso cruzan, y ahí hay la acción, que no sé en este momento cuál es su situación, pero el responsable del cruce de los niños era un policía que los cruzaba prácticamente en brazos a los chicos. Estamos repasando la carrera, los aportes del ingeniero Rafael Guarga a partir del doctorado honoris causa que recibió de la Universidad de la República a comienzos de este mes. Enseguida retomamos la charla. Desde que anunciamos esta entrevista hoy más temprano han estado llegando mensajes de oyentes a propósito del ingeniero Rafael Guarga. Acá elijo uno de ellos, Pablo, dice: lo tuve a Guarga como profesor de mecánica de los fluidos e hidráulica en 1987, cuando yo cursaba tercero de Facultad de Ingeniería. Era una materia teórica en una parte que la dictaba el profesor Borghi. En otra parte era la hidráulica, más bien práctica, con cálculos y diseños de canales de agua. Recuerdo que con alegría esperaba esas clases, las clases de Guarga, porque implicaban la posibilidad de aterrizar a la ingeniería más práctica, en medio de un mar de matemáticas que eran las otras clases. En ese entonces, poco sabíamos de Guarga, solo que venía de México, si no me equivoco. Eran años difíciles, clases de 500 alumnos en salones repletos, sin amplificación sonora. Difícil, o más bien imposible, mantener diálogo alguno entre alumno y profesor. Luego, 5 años más tarde, el destino me trajo a Rincón del Bonete y las clases de Guarga se volvieron realidad. Y el mensaje termina con salud, querido profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Ingeniero Guarga, estábamos charlando a propósito del CIS, ese desarrollo, esa tecnología que ha sido su gran aporte. Pero cuando escuchaba la justificación del doctorado honoris causa, veía que se resaltan otras innovaciones que usted tuvo a cargo. En particular, algunas que tuvieron como escenario a México, ¿no? Usted trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México durante el exilio, porque correcto, en el año 1976, por razones políticas, debió asilarse en México. Y allá, por ejemplo, usted fue responsable de un control de resonancia hidráulica para turbinas de grandes centrales hidroeléctricas, un sistema de control de sobrepresiones en grandes tuberías que transportan agua potable. Por lo que escuché justamente en el acto, esas soluciones que usted encontró sorprendieron en el mundo. Sí. No era esperable que la ingeniería latinoamericana pudiese dar salida a problemas como los que estaban planteados. Cuéntenos a propósito de uno de esos ejemplos. Bueno, quizá el más espectacular fue el primero, en la planta que en aquel momento se llamaba Angostura, por el lugar, luego se le dio otro nombre oficial. En esta planta había un problema, era una planta muy moderna, en aquel momento estamos hablando
de los años 80, y acontecía que en las condiciones de operación normal de la planta se producían oscilaciones de presión prácticamente inadmisibles. Los primeros en actuar para intentar resolver el problema fueron los fabricantes de las máquinas, que no pudieron encontrar una solución. Por lo cual la Comisión Federal de Electricidad Mexicana contrató a una afamada empresa europea que sugirió una solución, y la solución no funcionó. En esas condiciones verdaderamente de desesperación, si se quiere, ¿no?, por una planta moderna, con turbinas prácticamente un tercio más poderosas cada máquina que las que Salto Grande acá, es decir, una instalación de gran porte, que no podía ser utilizada a plena capacidad. Entonces llegó el problema, luego de estas acciones fracasadas, al Instituto de Ingeniería. Y el Instituto de Ingeniería cayó en mis manos, esencialmente porque predominaban los ingenieros civiles en el instituto y yo era de los pocos ingenieros mecánicos. Y recién ingresado además, uruguayo además, en fin, puesto a estudiar el problema, encontré ciertas regularidades cuando se producían esas grandes oscilaciones, etcétera, que me llevó a pensar en una solución muy distinta a la que inicialmente estas empresas habían sugerido. Hecho el informe correspondiente, la Comisión Federal consultó a los fabricantes de las máquinas en cuanto a si aplicando esta solución podía haber algún daño para las máquinas. Respondieron que no, que esa solución no iba a servir como no habían servido las anteriores y que las máquinas no se iban a dañar, ni se perdía garantía, ni nada por el estilo. Que la aprobaran si querían, era una cosa así. Claro, ellos no va a andar, pero no va a dañar a los ahí equipos. Ahí está, no hacían cuestión. Para sorpresa de todos, la solución funcionó. Y efectivamente se implementó y las máquinas rindieron lo que tenían que rendir. Entonces eso nos dieron un premio importante en México, en fin, ya quedó jerarquizado dentro del Instituto de Ingeniería la sección esta que trataba problemas raros, en la cual yo encabezaba, de modo tal de que fue no solo un hecho tecnológicamente significativo, al punto de que yo quedé como presidente de un comité internacional auspiciado por la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas, justamente que trataba el problema de las oscilaciones en las grandes máquinas. Entonces, la verdad que eso significó una promoción en lo personal inimaginada, ¿no? Inimaginada. ¿Ese hito fue antes o después del doctorado? Eso fue después del doctorado. Porque, recordemos, usted es ingeniero mecánico, graduado acá, en la Universidad de la República, pero obtuvo el doctorado en energía hidráulica allí, en la UNAM. Claro, pero después en el sentido de que todas estas consecuencias se hicieron, o le estoy relatando, como posteriores a mi actuación dentro del instituto, pero de hecho fue parte de mi tesis doctoral. ¿Estuvo cuántos años en México? ¿10? 10 años. 10 años. Y el tiempo del exilio. La Universidad de la República también le reconoció su actividad dentro de la propia institución. Ese es otro de los capítulos de la fundamentación del doctorado honoris causa. Para empezar, usted fue el primer director que tuvo el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, cuando se creó, después que se creó en el año 1986, lo que implicaba dar continuidad a una línea de trabajo que venía del ingeniero Oscar Mayolo. Así ¿no? es. De ese instituto se habla poco. Yo estoy seguro que buena parte de nuestros oyentes ni siquiera lo han oído mencionar. Y sin embargo es un instituto muy importante en el desarrollo del país. ¿Puede explicar usted por qué?
Bueno, este instituto nace como una prolongación, si se quiere, o un hijo de el viejo Instituto de Máquinas de la Facultad de Ingeniería. Instituto de Máquinas en el cual el ingeniero Mayolo era jefe de departamento, no era el director del instituto, era el jefe del departamento de mecánica de los fluidos. Cuando hablamos de fluidos, hablamos de gases y hablamos de agua, ¿no? Exactamente. Básicamente gases y agua. Sí, pero esencialmente agua, digamos. Los problemas que se planteaban a la escala del instituto tenían que ver con las presas, etcétera. Bueno, entonces, al regresar del exilio, el ingeniero Abete, en aquel momento decano de la facultad, me dice, con las ideas que trae usted, Huarga, hay que hacer otro instituto. Dice, no, Abete, vamos a meternos de vuelta en el fárrago burocrático. Dice, no, hay que hacer un nuevo instituto. Le vamos a poner Óscar Mayolo para que usted se quede tranquilo, y usted va a ser el director. Y entonces ahí nació el instituto, el INFIA, el Instituto de Mecánica del Fluidos e Ingeniería Ambiental. Ahí colamos casi de contrabando la ingeniería ambiental, que en aquel momento nadie daba un centavo por el ambiente, y quedó el Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental, que mantiene ese nombre, y además le pusimos Óscar Mayolo en el título del instituto. Para que los oyentes se ubiquen, entre otras cosas, ese instituto ha sido el banco de prueba de buena parte de la infraestructura pública, ¿no? De algunos componentes muy importantes de la infraestructura pública en nuestro país. Bien, allí se lleva adelante el plan de Abete, que no era el plan mío, no quería yo enfrascarme con una burocracia ampliada, pero bueno, finalmente quedé yo de director del instituto, y allí encaramos un conjunto de problemas muy interesantes, que en particular uno que tuvo o que ha tenido y que sigue teniendo una proyección enorme, es la utilización de la energía eólica como fuente de generación eléctrica. Sí, esto es bueno resaltarlo, ¿no? Toda la política de transformación de la matriz energética de nuestro país, que tiene a los aerogeneradores como un pilar fundamental, tuvo un germen fundamental allí, en este instituto, donde ustedes llevaron a cabo el primer mapa, el primer mapa de vientos. A ver, cuéntenos de eso. Bueno, en realidad, pensar en lo que es hoy la estructura energética del país, o las características de esta estructura, que depende en buena medida del viento, era una utopía absoluta, ¿no? De hecho, no existían medidas prácticamente del viento en el territorio, para lo cual hicimos un primer ensayo en el viejo túnel de viento que había dejado Mayolo. Entonces, utilizando ese túnel, hicimos una correlación entre lo que se tenía medido en el territorio plano y lo que podría obtenerse si los eolomotores se colocaban en zonas altas. Y esa correlación mostró que efectivamente existía un potencial en materia de utilización de la energía eólica excelente, ¿no? Entonces, ese fue el primer ensayo que en su momento dirigí yo, que dio lugar a esa perspectiva que hoy es una realidad, el país sembrado de molinos. En aquel emprendimiento se juntó la iniciativa de otro ingeniero, el ingeniero José Cerrato, que estaba al frente de UTE. ¿Cómo fue el trabajo? Exactamente, ahí tuvimos ojalá Cerrato nos esté escuchando, hicimos un trabajo hombro a hombro con las autoridades de UTE, en particular el ingeniero Cerrato, y la correlación mostraba que efectivamente teníamos un potencial energético utilizando eolomotores, ¿no? Al punto de que después dieron un paso más. En este proyecto fue que se instaló el primer aerogenerador que hubo en Uruguay, en plan piloto, en
El Cerro de los Caracoles. Ahí está, en el Cerro de los Caracoles. Yo recuerdo haber hecho una nota en perspectiva en el momento en que se estaba levantando. Correcto. Levantando la torre, un instante simbólico, muy emotivo para aquel equipo de profesionales que estaba llevando a cabo la iniciativa. ¿Quién era concretamente el responsable de aquellas tareas? Bueno, allí estaba el ingeniero Cataldo, el ingeniero Piedracueva. Yo estaba en el decanato, pero también ayudando en lo posible, y bueno, y otros ingenieros jóvenes que cuando se le dio al viejo departamento de mecánica de los fluidos de Mayolo, se le dio el carácter de un nuevo instituto, también se aumentó el presupuesto y ahí contratamos a un conjunto de ingenieros jóvenes, entre otros el ingeniero Cataldo y el ingeniero Piedracueva, que efectivamente le dieron la infraestructura humana necesaria para abordar estos nuevos desafíos que aparecían con la energía eólica. Se construyó un nuevo túnel, que es justamente el que aparece ahí, un túnel de acuerdo a las normas internacionales excelente, ¿no? Como necesariamente tenemos que ir al galope, le pido que mencione dos ejemplos más de trabajos desarrollados ahí en el Instituto de Mecánica de los Fluidos. Por ejemplo, la ampliación del puerto de La Paloma, ¿no? Sí. Ese fue de los primeros proyectos. Exactamente. Cuando estaba gestándose, cuando se estaba armando el instituto, les cayó ese encargo y lo llevaron adelante. Exactamente. Ahí vino esa idea de un eventual puerto oceánico en La Paloma, y eso requería la realización de un modelo. La ampliación del puerto de La Paloma. La ampliación del puerto de La Paloma. ¿No? Y asumimos esa responsabilidad, en la cual ya con el nuevo instituto incorporamos gente, entre otros el ingeniero Piedracueva, y que en medio de un gran entusiasmo y los vidrios todavía rotos, en fin, que habíamos heredado de la intervención, nos ayudó muchísimo ese ingreso de dinero para poner en hoja al instituto, ¿no? Y allí fue cuando vino el propio presidente de la República a visitar el Estamos modelo. Hablando del año... Estamos hablando, bueno, que estamos hablando... 86, 87. Ahí está. O sea, la primera presidencia de Sanguinetti. Exactamente, en la primera presidencia de Sanguinetti. De modo tal de que pasamos a la fama, digamos así, porque el señor presidente tuvo bien visitar el instituto, en fin. Entonces, creo que eso ya mostró la proyección que podía tener, no solo en lo que tenía que ver con el viento y la utilización de la energía eólica, sino otros aspectos de la aplicación de la hidráulica, como era el diseño de un puerto, ¿no? Y allí se puso en marcha la política de convenios, que fue importante en el instituto y de ahí en adelante en la universidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que heredamos una estructura burocrática de la intervención en la cual para hacer el más mínimo gasto se necesitaba un papeleo, en fin, realmente algo que mostraba el grado de parálisis que tenía la actividad universitaria en la época de la intervención, ¿no? La actividad universitaria vinculada a este tipo de asesoramientos calificados, ¿no? No había gente para hacerlos ni siquiera. Entonces, allí las acciones que tuvimos que hacer en el interior de la universidad creo que ayudaron mucho para que la universidad también mejorara y ayornara todos los mecanismos burocráticos que se habían heredado de la época de la intervención, ¿no? Se empezó a gestar esa línea, la de los convenios con instituciones públicas y también con empresas privadas. Exactamente, y con un debate adentro de la propia universidad de alguna importancia también, ¿no? Porque había quien entendía que la acción de la universidad no podía convertirse en una empresa, digamos así, entonces esto se veía con las peores connotaciones, ¿no? Con el lucro, etcétera. Bueno, un conjunto de si se quiere, de ideas desajustadas, pero que existían y que gobernaban la política interna de la universidad. Y todo eso con el apoyo de Lichtenstein, el decano, el rector intervenido y luego el primer rector luego de la democracia, luego con Brovetto,
Y bueno, y finalmente desde el rectorado yo impulsé de manera intensa todo lo que tenía que ver con el contacto entre los ámbitos académicos y la vida productiva real, ¿no? Enseguida, en el final de la entrevista, vamos a hablar, aunque sea brevemente, de su etapa como rector y bueno, y de los planes que tiene. ¿En qué anda ahora? ¿Cuáles son los trabajos que tiene pendientes? Bueno, sigo teniendo cantidad de mensajes, ingeniero Huarga. Si me los pasa después, sí, le agradecería. Sí. Pero le leo al aire ahora. ¿Quién lo firma? Ya le digo quién lo firma. Olga. Chapó a los ingenieros. Son los hacedores de sueños que transforman nuestra realidad. Felicitaciones al doctor Huarga por su vida encomiable, sembrando ciencia y docencia. El saludo viene, dice, de la familia de otro ingeniero ambientalista uruguayo, Robert Mechoso, que por la diferencia horaria con California seguramente va a escuchar esta nota en diferido. ¿Lo ubica al ingeniero? Sí, perfectamente, Mechoso? Perfectamente. Bueno, entonces van... Hizo una carrera brillante en California, Mechoso. Ingresamos juntos con el ingeniero, con Julio Borghi, Roberto Mechoso y yo al instituto, bajo la égida de Mayolo, del nuevo instituto, ya Mayolo había fallecido, y Mechoso derivó hacia California y allí hizo una carrera brillante, se doctoró y es uno de los pilares de todo lo que tiene que ver con el clima a nivel planetario. Me alegro mucho de saber de él. Ingeniero Huarga, sigamos con su peripecia, con su trayectoria. En 1992 deja el Instituto de Mecánica de los Fluidos para asumir como decano de la Facultad de Ingeniería, un cargo en el que está hasta 1998, y después es rector, es electo rector de la Universidad de la República, periodo 1998-2006. Esta etapa, la del rectorado, ¿qué le dejó? Siempre me pregunté, mire por qué se lo planteo, porque siempre me pregunté, teniendo en cuenta justamente su historia, su carrera profesional, ¿fue gratificante hacerse cargo de una institución enorme y compleja como la UDELAR o fue un gran dolor de cabeza? En parte un gran dolor de cabeza, pero por otro lado también la oportunidad, y en este sentido me convenció nuestro amigo Brovetto. Yo no quería saber nada con el rectorado, me convenció de que era una forma de promover desde el rectorado estas iniciativas de vínculo de la actividad creativa universitaria con la vida productiva real. Bueno, me convenció Brovetto y finalmente di el sí al rectorado, y bueno, esa ya es historia conocida, que me significó prácticamente dar un paso al costado en relación a la parte tecnológica que luego del rectorado recuperé. Varios de los invitados destacaron que durante su gestión se inició la expansión de la Universidad de la República en el interior, particularmente en la región este. De esto se habló, sobre esto se insistió en el acto en el Paraninfo. ¿Efectivamente usted entiende que ese fue uno de sus logros? Bueno, de hecho había una conciencia en el colectivo universitario y en particular en el Consejo Central en cuanto a la necesidad de extender la universidad al interior del país. Yo lo que hice fue promover, ayudar, colaborar, pero no fue para nada una originalidad del rectorado, ¿no? Es decir, en el rectorado se llevaron adelante con carencias presupuestales enormes acciones en el interior de importancia. Viajé muchas veces al interior, etcétera, y creo que sin duda alguna el país se benefició y se beneficiará muchísimo de la presencia de la universidad en el interior, ¿no? Durante la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa, se resaltó su vocación por unir academia y sector productivo, y ciencia con tecnología e innovación. ¿Podemos ampliar sobre esto? Ya lo mencionó al pasar, pero me gustaría desarrollarlo sobre el final.
Y bueno, creo que en realidad lo contrario es producto del subdesarrollo meramente, ¿no? Una concepción de una universidad que produce abogados, que produce, en fin, elementos de la superestructura del país, ¿no? Y que no se vincula en forma directa con la vida productiva real, porque claro, la vida productiva real en nuestros países subdesarrollados, normalmente las tecnologías vienen de afuera, en fin, entonces esa condición de vínculo entre el conocimiento y la vida productiva es un camino imprescindible a transitar para pensar en un país con un alto grado de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que esto hoy está entendido. En la universidad se impulsan las cosas en esta dirección. El actual rector y los rectores que me sucedieron creo que esto ya lo tenían bien claro, de modo tal de que, en fin, estoy contento con lo que quedó en el postrectorado. En su discurso, en el discurso de aceptación del doctorado honoris causa, usted dijo que había tenido como desafío personal no limitarse a las palabras sobre lo que debe hacerse en el ámbito productivo para superar el subdesarrollo, sino mostrar con hechos que es posible la creación local de emprendimientos productivos capaces de competir en el mundo por su calidad y novedad. Correcto. Muy contundente, ¿no? Así es. Efectivamente, creo que el hecho de poner un ejemplo en el cual una tecnología uruguaya hoy está en el mundo, de hecho hoy multicopiada, porque las patentes han vencido, etcétera, le da fuerza al discurso en cuanto a que la actividad creativa universitaria tiene que estar muy vinculada al ámbito productivo real y no meramente a los temas que se publican en las revistas, ¿no? Si se va por ese camino, podremos esperar con realismo un desarrollo económico del país que haga posible mejorar sustancialmente el nivel de vida de los uruguayos, dijo Correcto. También en su mensaje. Y agregó, eso solo puede hacerse realidad mejorando la calidad educativa que el país ofrece a sus niños y jóvenes, y eso supone que el país jerarquice la inversión en educación como política de Estado. La inversión en educación es una herramienta central para la transformación social, siguió diciendo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo conmigo mismo. No, pero lo marco para que los oyentes tengan una idea de por dónde fue, por lo menos una parte sustancial de ese mensaje, de esa alocución que usted hizo. Por no usar testamento, ¿no? A ver, bueno, mire, no tuve esa palabra entre las que estaba pensando, pero ¿le parece importante eso como legado, como huella que usted quiere dejar? Fundamental. Capaz que esta pregunta está respondida con lo que dijo recién, pero ¿qué repercusión espera que tenga esta distinción, en la suya, la que le acaban de conferir a usted, en la ingeniería nacional? ¿Qué repercusión puede tener en la academia este acto del 1 de septiembre? Bueno, yo pienso que el hecho de que una distinción así se confiera a alguien que en su ejecutoria universitaria no solo se ha ocupado de la publicación de libros, etcétera, sino que a su vez ha tenido un compromiso directo en los aspectos de la vida productiva, empresas que han actuado, etcétera, abre el panorama a los jóvenes en cuanto a caminos a seguir que tienen que ver con un país distinto al que tenemos, ¿no? Usted hablaba de los jóvenes, una lección o una referencia que pueden tomar los jóvenes profesionales. Bueno, y usted a los 82 años, a sus jóvenes 82 años, ¿qué tarea tiene pendientes? Bueno, en primer lugar, darle continuidad a esto,
Por cierto, uno podría pensar que en la medida que la tecnología se difunde, ya el que se recurra al Uruguay y a los creadores de la tecnología para llevar adelante proyectos concretos habría de desaparecer. No ha desaparecido, se sigue recurriendo a nosotros, y en tanto eso persista. Y usted, por ejemplo, está trabajando en este momento en la instalación del SIS en algún país en particular. Correcto, sí, estamos trabajando para Chile. Y estamos trabajando para Chile y para Argentina. En este momento en dos aplicaciones importantes, en predios grandes, de tal manera de que, en fin, creo que en la medida que nos mantengamos activos, vamos a hacer referencia, y el país como tal en relación a estas tecnologías a nivel del mundo, yo creo que es referencia. Vamos a ver si se activa en algún momento lo de Panamá una vez que se salga de la crisis económica. Eso va a ser espectacular, porque van a ser cientos de aparatos colocados allí en la mejor vidriera del mundo, ¿no? Así que bueno, en la empresa y con nuevos proyectos vinculados con el SIS, continúa. Usted sigue activo. ¿Y en la academia? Y en la academia tengo muchos amigos. Pero ya quizá alguna clase de tipo más bien de propaganda, pero no tengo en este momento actividad orgánica en la vida universitaria. ¿Y en el terreno personal? ¿Un plan? ¿Una actividad? Bueno, continuar... No, pero más allá de la profesión, digamos. A ver, no tengo planificado tener nuevos hijos ni casarme de vuelta. Nada de eso. ¿A qué dedica su tiempo libre? A estas cosas. Las hago en el tiempo libre y con gran satisfacción. Ingeniero Rafael Guarga, doctor honoris causa, según la resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República de ahora, de septiembre. Le agradezco mucho su presencia esta mañana y felicitaciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a usted, que siempre ha sido muy amable, comprensivo, y nos ha ayudado a impulsar estas cosas. Hasta la próxima, entonces. Bueno, hasta la próxima, Cotelo. Cuando charlemos de otro de los pasos de su tecnología. Está bien.